el misterio de los 5 niños de Sutter, Virginia, que desaparecieron en un incendio y jamás hallaron sus cuerpos. Para la mayoría de las familias, el festejo de Navidad es una fecha sumamente importante, donde se pueden reunir todas las familias, compartir entre ellas y pasar la Navidad juntos, como cualquier familia. Pero para los Sutter, el 25 de diciembre de 1945 se convirtió en una pesadilla y en una gran tragedia, que la noche del 25 de diciembre de 1945 su casa se incendió y 5 de sus 11 hijos desaparecieron sin dejar rastro. Hasta la fecha, su casa se convirtió en uno de los mayores misterios de los Estados Unidos. Los Sutter, una historia trágica. En 1945, George y Jane vivían en una hermosa casa de 2 pisos, ubicado en Fayetteville, Virginia, Estados Unidos. Ambos eran descendientes italianos y se habían conocido en la ciudad de Smyrna, donde él era conductor y supuestamente ella era ama de casa. El caso de los niños Sutter es uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal de los Estados Unidos. En la madrugada del 24 de diciembre de 1945, un incendio destruyó la casa de la familia Sutter. 5 lograron escapar, pero los otros 5 no pudieron salir. Mauricio, Marta, Louis, Jane y Betty aparentemente quedaron atrapados en el fuego y fueron consumidos supuestamente por incendio. Lo extraño de este caso es que tras el incendio no se encontraron los cuerpos o los restos de los niños desaparecidos, a pesar de que los bomberos y las autoridades locales declararon que habían muerto en el incendio. Pero diversos detalles generaron sospecha de que sus hijos no aparecían en el incendio, sino que fueron secuestrados por alguna mafia, como también algunas de las pruebas encontradas, que generaron muchísimas dudas entre la familia Sutter, como la siguiente. Según los expertos en incendios, que incluso con el fuego muy intenso, los cuerpos humanos no se habrían desintegrado completamente. Sin embargo, no se encontraron huesos en la ruina de la casa o de lo poco que quedó del incendio. Unos meses antes, un hombre intentó venderle un seguro de vida a la familia Sutter. Tras ser rechazado, amenazó a la familia con que quemaría su casa y que los niños podrían desaparecer. Además, habían informes de personas observando a los niños desde un vehículo días antes al incendio. Después del incendio, la familia descubrió que su línea telefónica había sido cortada, lo que impidió que pudieran llamar a la emergencia. También, la escalera que siempre usaban para salir del ático desapareció misteriosamente. A lo largo de los años, varios testigos afirmaron haber visto a los niños Sutter en diferentes lugares de la ciudad, lo que alimentó la creencia de que fueron secuestrados. La familia mantuvo durante años una valla publicitaria pidiendo información sobre sus hijos desaparecidos, pero nunca hubo una resolución definitiva, y la falta de prueba concluyente, combinada con los extraños sucesos alrededor del incendio, han hecho que el caso Sutter siga siendo un objeto de especulación y teoría conspirativa. Además de los detalles mencionados, hay otro elemento en el caso de los niños Sutter que siguen añadiendo misterio. En el patio de la casa de los Sutter habían 2 camiones que podían haber sido utilizados para rescatar a los niños, pero ambos camiones se negaron a arrancar la noche del incendio, a pesar de que días antes habían funcionado perfectamente. Esto incrementó la sospecha de que el incendio había sido planeado o provocado y que alguien había saboteado los vehículos para impedir el rescate. En los días posteriores al incendio, se encontró un objeto extraño en el lugar del incendio, que tiempo más tarde fue identificado como una granada de mano, lo que sugiere que el fuego pudo haber sido causado liberadamente con un dispositivo incendiario. Sin embargo,
Esto nunca fue investigado profundamente por las autoridades, ya que los investigadores locales no querían entregar las pruebas necesarias para que el FBI continuara con las investigaciones. Y en 1968, más de 20 años después del incendio, Jane Sutter recibe una carta anónima con una foto de un joven que se parecía a uno de los niños desaparecidos en el incendio, especialmente Louis Sutter, el tercer niño de la foto que desapareció en el incendio. En el reverso de la foto estaba escrito que decía: Louis Sutter, amo a mi hermano Frankie, lead boy. La familia contrató a un detective privado para investigar sobre el caso, pero nunca se volvió a saber del detective. Aunque el caso de los niños Sutter ha sido ampliamente discutido y explorado a lo largo de los años, existen algunas otras consideraciones y detalles adicionales que han emergido, alimentando aún más el misterio. Los Sutter siempre sospechaban que las autoridades locales no actuaron de manera adecuada al hecho. El jefe de los bomberos, F.J. Morris, declaró haber encontrado pequeños fragmentos de hueso en el lugar, pero no se documentó ni se preservó evidencia física adecuada. La familia también cuestionó que la investigación fue cerrada rápidamente, considerando la falta de resto y los otros detalles sospechosos. En 1949, la familia solicitó que los escombros del incendio fueran nuevamente revisados. Durante esta investigación se encontró algunos fragmentos óseos, pero los análisis determinaron que eran vértebras humanas de alguien de 16 y 23 años, los cuales no coincidieron con la edad de ninguno de los niños desaparecidos, que tenían entre 5 y 14 años de edad. Estos huesos tampoco mostraban signos de haber sido quemados, lo que levantó aún más la sospecha sobre la verdadera naturaleza del incendio, y que los restos hallados en la casa de los Sutter fueron plantados para ocultar la verdadera evidencia de la desaparición de los 5 niños desaparecidos. Justo antes del incendio, la familia Sutter recibió una llamada telefónica muy extraña durante la medianoche. Jane Sutter contestó el teléfono y escuchó una voz femenina riéndose y preguntando por una persona desconocida. Jane colgó el teléfono y volvió a la cama, pero antes de quedarse dormida notó que las luces de la casa seguían encendidas y que la cortina estaba abierta, lo cual era inusual. Poco después comenzó el incendio. Este evento nunca fue explicado completamente. La familia Sutter siempre guardaba una escalera de mano contra la casa. Sin embargo, la mañana después del incendio, la escalera fue encontrada en una zanja lejana, muy lejos de la casa, lo que reforzaba la idea de que alguien pudo haberla manipulado. Algunos investigadores teóricos del caso han sugerido que los Sutter podrían haber sido secuestrados por la mafia italiana, ya sea para forzar a George Sutter a pagar dinero de protección o como represalia por su postura política antifascista. Sin embargo, nunca se encontró evidencia concluyente de que la mafia italiana estuviera involucrada en la desaparición de los niños Sutter. Otra teoría es que los niños podrían haber sido vendidos o adoptados ilegalmente, y que el incendio fue una forma de encubrir la desaparición de los niños. En contexto, porque los niños se habían visto reportados en diferentes estados a lo largo de los años, pero la familia nunca logró verificar esos informes. Supuestamente, la búsqueda incesante de la familia en mantener el caso de la conciencia pública en décadas ayudaron a que el misterio perdurara. Los hijos que sobrevivieron al incendio continúan buscando respuestas hasta su muerte. La familia Sutter siempre insistió en que si sus hijos realmente hubiesen muerto en el incendio, habrían aceptado su verdad, pero la falta de pruebas y la irregularidad en las investigaciones lo llevaron a creer algo mucho más siniestro había ocurrido con sus hijos. El FBI mantuvo un papel limitado en la investigación del caso de los Sutter, aunque la familia pidió su intervención. George Sutter, desesperado por encontrar respuesta, envió una carta a varias agencias, incluida al FBI, el gobierno federal y la Organización de Derechos Civiles. En respuesta, el director del FBI en su momento envió una carta expresando su voluntad de ayudar a la familia si las autoridades locales lo solicitaban. Sin embargo, la policía local de Fayetteville y el departamento de bomberos rechazó la intervención del FBI. Por eso el FBI no tomó el control directo del caso, debido
a estas consideraciones, ya que era un asunto local y las autoridades locales no querían cooperar ni ceder ninguna información jurídica al FBI. Esto hizo levantar más sospecha de la familia Satter. Algunos observadores se preguntaron por qué la policía y los bomberos de Fayetteville no querían asistencia externa para resolver el caso. La familia Satter nunca dejó de buscar a sus hijos desaparecidos y vivió marcada por la tragedia. George y Jane, frustrados por la falta de respuesta por parte de las autoridades, iniciaron sus propias investigaciones, recorriendo diferentes estados siguiendo pistas y testimonios de las personas que afirman haber visto a los niños. Incluso George viajó hasta New York, hasta Kentucky, siguiendo unos rumores, pero nunca encontró pruebas. Jane nunca superó la pérdida de sus hijos. Vivió el resto de su vida en la casa familiar que construyeron cerca del sitio del incendio. Su muerte de 1989, Jane seguía convencida de que sus hijos habían sido secuestrados y estaban vivos en algún lugar. Los 5 niños sobrevivieron al incendio y también participaron en la búsqueda de respuesta durante muchos años, tras la muerte de su padre, continuando con los esfuerzos mantenidos en la valla publicitaria y respondiendo a cualquier pista que pudieran surgir. Pero sin embargo, con el paso de los tiempos, este esfuerzo se redujo a medida que los sobrevivientes envejecieron. En 1950 la policía abandonó el caso debido a la falta de pruebas.